Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a seguir con el tema de miembros de instancia y miembros de clase. Primero tenemos que recapitular, recordemos que es un miembro, es cualquier propiedad o método contenido dentro de la clase. ¿Qué es lo que puede tener un miembro? Pues un modificador de acceso, si es public, private, protected, un nombre único, inequívoco dentro de la clase y por último, esto es lo que vamos a ver en esta sesión, forma en la cual podemos acceder a ese miembro. Hasta ahorita hemos visto que por medio de instancia, o es decir, cuando creamos un objeto con el operador new, podemos acceder a ese recurso y ahora es la otra forma. ¿Cómo acceder por medio de una clase? O también se le llama de forma estática. Ahora bien, ¿qué es un miembro de instancia? Cada vez que nosotros creamos un objeto, llamamos al operador, llamamos a su constructor. ¿Qué es lo que hace? Directamente se reserva zona de memoria para almacenar esa copia completa de todo el objeto, de toda nuestra clase. De tal forma que solo con la instancia variable que recibe el objeto, podemos acceder a todos los elementos. Es por eso que les comentaba que siempre tenemos que verlo como una especie de apuntadores. Esa variable va a ser el apuntador a esa zona de memoria para poder acceder tanto a sus miembros, a sus propiedades o a sus métodos. Ahora bien, ¿qué es un miembro de clase o un miembro estático? Este miembro, ya sea propiedad o método, puede ser accedido sin necesidad de crear un objeto, con lo que conlleva como consecuencia que sea una zona de memoria común. Esto está súper padre porque podemos nosotros, en base a ese pequeño trick, poder hacer una memoria compartida, en la cual se puede acceder por la clase directamente. ¿Qué consideraciones obviamente tenemos que tener? Es que cuando nosotros aplicamos el operador new, imaginemos que tenemos una clase persona, creamos una zona de memoria para la persona uno y otra zona de memoria para la persona 2. Lo que yo altere en la persona uno no va a poderlo ver la persona 2 y viceversa. Si yo altero información de la persona uno, no lo va a poder ver la persona 2. ¿Vale? Y otra consideración en el caso de esta zona de memoria compartida es que si yo modifico ese dato, también lo voy a poder ver en otro lugar de mi código. Y otro punto, pues obviamente como solamente tenemos una zona de memoria compartida, pues obviamente consumimos mucho menos memoria y no requerimos reservar memoria aplicando el operador new. Ahora bien, ¿cómo se comporta esto en base a código y en base a nuestro procesador y la RAM? Imaginemos que tenemos la clase persona y aplicamos el operador new. Cuando nosotros hacemos el miembro de instancia, tenemos nuestra tabla de símbolos, que es persona uno, apunta a una zona de memoria y este es nuestro objeto en el montículo, ¿vale? Estas son las zonas de memoria reservadas. Y ahí podemos mandar a llamar a la propiedad name, por ejemplo, inyectarle Luis y eso no lo va a ver la segunda. Cuando nosotros aplicamos el operador new por segunda ocasión, reservamos otra zona de memoria tanto en la tabla de símbolos como en el montículo y entonces así podemos acceder a la información. Si yo altero la información en persona 2, no lo tiene por qué ver persona uno y viceversa, ¿vale? En el caso de miembros de clase, ¿qué es lo que sucede? Si yo accedo directamente al miembro de clase name, por ejemplo, de la clase persona, si yo modifico con Roberto, estoy accediendo a esta zona de memoria. Si otra vez aplico persona.lastName, modifico la zona de memoria de lastName. Si vuelvo a acceder a persona lastName, ahora voy a modificar exactamente la misma zona de memoria. Y si yo mando a llamar a método 1 dos veces, estoy mandando a llamar al método de esa misma zona de memoria, ¿vale? Aquí anteriormente nosotros veíamos que era todo esto la RAM, tanto la tabla de símbolos como en el montículo. Solamente en el montículo es en donde se guarda la zona de memoria de la clase y en nuestro código es en donde nosotros vamos a tener los apuntadores a esa zona de memoria. ¿Cómo se representa esto en UML? Pues básicamente le ponemos un subrayado, ¿vale? Para este ejemplo tenemos la clase person, tenemos un atributo, un miembro de instancia llamado name, el constructor
un set name también, y esos también son miembros de instancia. Y los miembros de clase en este ejemplo es last name, este es una zona de memoria compartida, y set last name también es un método de clase, ¿vale? Un miembro de clase. Y vamos a hacer este ejercicio propuesto. Imaginemos que tenemos una base de datos. En esa base de datos, cada vez que nosotros hacemos una petición a nuestro sistema, nosotros necesitamos garantizar que solamente tenemos una conexión. Si nosotros tuviéramos el operador new, imaginemos que accedo a cierta zona de memoria, aplico el operador new y en otra zona de memoria vuelvo a aplicar el operador new, pero ¿eso en qué afecta? Que el primer objeto se conecta a la base de datos, el segundo objeto se conecta a la base de datos y a nivel base de datos pareciera que se conectan dos personas al mismo tiempo en la base de datos. Entonces nosotros tenemos que garantizar el que solamente tenemos una sola conexión, ¿vale? Para eso vamos a aplicar un patrón, un pequeño patrón, el primero, de hecho, que se llama singleton, en el cual nosotros necesitamos tener una zona de memoria compartida. En esa zona de memoria compartida vamos a tener, por ejemplo, la instancia, exactamente igual que nuestra clase. Tenemos estos miembros privados, que es el host, el username y el password. Y algo muy importante es que nuestro constructor lo vamos a poner de tipo privado. Recuerden qué es lo que pasa con privado, pues básicamente no vamos a poder acceder afuera de esa clase. Entonces adentro nosotros podemos aplicar el operador new sin ningún problema. Entonces para eso lo ponemos el constructor privado. Y por último vamos a crear un método de clases. Ya tenemos el connect, el close y el execute de SQL. Pero este es el importante. Nosotros vamos a tener un método de clase en el cual por dentro vamos a analizar, oye, ya tengo la instancia creada de la base de datos. Si no la tengo, la creo porque a este nivel yo puedo acceder al constructor. Creo con el operador new mi objeto y lo guardo en instancia y lo regreso para que si me lo vuelven a pedir, oye, puedes volverme a dar la instancia de la base de datos, como yo ya la tengo creada, solamente la regreso. Y de esa manera garantizo que solamente una sola vez vamos a aplicar el operador new. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver en los ejercicios tanto de Java, PHP y Python. Y eso sería todo de este lado. Ahora vámonos al lado del código. Perfecto, ahora vamos a ver cómo podemos hacer este diagrama de clase de en la parte de Java, ¿vale? Primeramente, tenemos que entender que tenemos dos miembros estáticos. Uno es el instance y otro es el get instance, que es el método. Para ello, primero tenemos que crear una carpeta llamada com. Dentro de ella otra carpeta llamada Tecno, que son nuestros namespaces que ya los hemos visto anteriormente, y Project. ¿Vale? Y dentro de esta vamos a tener primeramente otra que se llame app. ¿Vale? Y dentro de Project vamos a crear un archivo llamado main. Y en ese vamos a tener lo siguiente. Project y main, ¿vale? Básicamente aquí que vamos a tener. Nosotros vamos a tener la parte de nuestra clase main, vamos a tener un person. Ese person le vamos a añadir valores, vamos a crear dos objetos, posteriormente vamos a imprimir la información, vamos a modificar el person 1 y vamos a darnos cuenta cuando volvamos a imprimir la información que están en dos zonas de memoria diferentes, ¿vale? Posteriormente vamos a modificar ahora person 2 y nos vamos a dar cuenta que no altera person 1. Ahí primeramente es lo que siempre venimos manejando con el operador new, ¿vale? Para eso tenemos que crear obviamente la clase de person para este primer ejemplo. Y en este primer ejemplo tenemos esto. Tenemos nuestra clase person, que básicamente tenemos tres públicos, que es string name, tenemos el last name y posteriormente el age, tenemos person, el constructor, y por último solamente imprimimos la información, el name, el last name y el age, ¿vale? Y básicamente de eso trata el primer ejercicio. Para que podamos llegar al final,
al otro ejercicio. Como lo compilamos, simple y sencillamente lo hacemos con java com main y posteriormente java com tecno main. Y vean, efectivamente, primero imprimimos nosotros nuestra información. Tenemos Roberto Ramírez de 20 años, Elvia Rodríguez de 33. Posteriormente modificamos el nombre de la persona 1 a Guadalupe y no afecta a persona 2. Posteriormente modificamos la edad de persona 2 y si se dan cuenta tampoco modifica de persona 1. Entonces eso quiere decir que estamos en dos zonas de memoria totalmente diferentes. ¿Vale? Ese es el primer ejercicio. Ahora bien, para entender la parte de estático, ahora les propongo el siguiente ejercicio. Lo vamos a hacer a nivel de project. Aquí está, tenemos un estático. Básicamente, ¿cómo utilizamos las clases estáticas en Java? Simple y sencillamente accedemos directamente a la clase, en este caso person. Y modificamos los valores. Como no tenemos constructores, es un punto importante en el caso de los miembros estáticos. Obviamente no existe un constructor porque no podemos aplicar el operador new. Entonces voy a crear un método llamado setValues en el cual voy a tener el printinfo y también setear los valores. Básicamente es eso. Y la forma en que lo vamos a aplicar es la siguiente. Aquí lo copio y vean lo que tengo. Aquí en app, pegamos el ejemplo 2, lo ponemos a nivel de app. Y vean, para el ejemplo 2 tenemos aquí los miembros estáticos. Cuando nosotros queramos que algo sea estático, simple y sencillamente le ponemos la palabra reservada static. En este ejemplo, todo esto es estático, tanto el nombre como el last name, como el age, es estático. Para poder acceder a esos miembros, ya les dije que es con el nombre de la clase directamente. Entonces aquí tenemos public static void, set values y tenemos la información. Algo que tienen que también entender es que estamos en diferentes scopes. Cuando tú trabajas con el operador new y no tenemos la palabra static, todo lo que nosotros generemos que no tenga la palabra reservada static, podemos acceder cuando aplicamos el operador new. Pero si nosotros estamos en un contexto estático, como es en este caso, nosotros no podríamos acceder a variables las cuales están fuera de ese scope del operador new. Es decir, si yo imaginemos que tuviera este name y este name obviamente aquí estamos diciendo que es un miembro de instancia, necesitamos para poder acceder a él aplicar el operador new, aquí adentro yo no puedo acceder a él. Es decir, si yo tengo métodos estáticos, solamente ellos pueden acceder a datos estáticos o a otros métodos que también son estáticos. Entonces eso solamente para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Y vean lo que sucede. Para este ejemplo, pues obviamente vamos a modificar los valores. Estamos en una misma zona de memoria. Le ponemos los valores de Roberto Ramírez, 20 años. Imprimimos la información y posteriormente volvemos a modificar la información y de esa forma se van a dar cuenta que vuelvo a reescribir la información, es decir, estoy en la misma zona de memoria, imprimimos la información y van a ver que cada vez que hago yo una modificación, automáticamente modifico esa misma zona de memoria, diferente al primer ejercicio. Y pues ya nada más lo vemos por medio de, primero lo compilamos, es main static, ahí está. Y luego Java con main static. Y vean lo que ocurre. Primeramente tenía los valores de Roberto Ramírez, 20 años. Luego los modifiqué. Como estoy accediendo a la misma zona de memoria, también está modificando esos mismos valores. Entonces, si yo vuelvo a cambiar los valores, vuelve a alterarlos, si se dan cuenta. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que estamos compartiendo en la misma zona de memoria. ¿Esto para qué me serviría?
Imaginemos que tenemos varios hilos de ejecución y esos hilos tienen que aglomerar todos los resultados, pues podemos crear una clase estática que involucre todos esos resultados. Este hilo va a poder acceder a esa misma información, también el segundo hilo va a poder acceder a esa misma información. Entonces con eso nosotros podemos guardar en una misma cajita toda nuestra información sin ningún problema, ¿vale? Y por último, ahora sí el ejercicio bueno, que es la parte de nuestro diagrama de clase, en el cual vamos a aplicar el patrón singleton. Para eso vamos a crear una clase llamada connection. Aquí la voy a poner. Es esta, nuestra clase connection. Y tenemos el database connection. ¿Qué es lo que nos pide en nuestro diagrama de clase? Que tengamos estos miembros son de instancia, estos miembros son de clase. Entonces, sin ningún problema, voy a cerrar estos para no confundir. Entonces, lo que yo hago es que este lo pongo como estático. Estos son miembros de instancia, como siempre los hemos conocido. Los 4 son privados. Y tenemos nuestro constructor, pero vean, a diferencia de todos los demás ejercicios, lo estamos poniendo como privado. ¿Y cuál es la definición de privado? Simple y sencillamente, cualquiera puede utilizarlo dentro de la clase. Entonces eso no evita que yo pueda aplicar el operador new por dentro. Hacia afuera no van a tener acceso a ese. Cuando nosotros queramos hacer new y el constructor, pues no vamos a poder acceder a él y va a marcar error. Entonces aquí tenemos el constructor, aquí ya es cuando inicializamos nuestra base de datos, nuestra conexión, tenemos el host, el username y el password, y aquí tenemos nuestro método connect, nuestro método execute para poder aplicar el SQL. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente abrimos la conexión, mandamos la información del SQL y posteriormente cerramos la conexión, así de sencillo. ¿Y qué es lo que hace nuestro método connection? Y obviamente estos son datos dummies, ¿no? Y en el caso del estático, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un método llamado getInstance, que ese es el que va a aplicar por nosotros el operador new, nos va a regresar la misma clase, que en este caso es database connection, y es de forma estática. Que era lo que les comentaba, que solamente nosotros podemos meter información en variables, sí y solo si esas variables son estáticas. Es por eso que nosotros a instance lo tenemos que poner como estático. Y básicamente la lógica de negocio es, oye, tienes información en el instance, database connection.instance, está en nulo. Si sí está en nulo, entonces yo aplico el operador new, genero la conexión a la base de datos y lo guardo y esa la regreso. Para que si me vuelven a pedir nuevamente la instancia, lo que voy a validar es de que como ya no está en nulo, entonces regreso la instancia y así garantizo que una sola vez estamos aplicando el operador new y ya no estamos creando n número de conexiones, simple y sencillamente reciclamos la misma conexión, ¿vale? Y cómo nos quedaría básicamente nuestro main para el singleton. Sería básicamente de esta forma. Aquí está. Vamos a ponerlo al nivel de proyecto, al nivel de texto. Ahí está, un poquito más arriba. Aquí a nivel de proyecto. Perfecto. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente tenemos nuestra conexión, hacemos el connection 1 y hacemos database connection.getInstance. No necesito aplicar el operador new, directamente accedo al método. Ese método primero va a analizar en esta primera versión lo que corre y lo que analiza es que no tiene una instancia, aplica el operador new y me lo regresa. Y sin ningún problema yo ahora sí, con esa conexión, ejecuto en mi SQL. Y posteriormente cuando vuelvo a pedirlo en una segunda conexión más adelante, vuelvo a pedir el getInstance, como sigue la información en memoria, pues solamente regresa esa misma conexión y sin ningún problema vuelvo a hacer otro query. ¿Cómo lo podemos ver? Pues simple y sencillamente ejecutándolo, main singleton, aquí está, lo compilamos y hacemos java con main singleton.
Y vean, sin ningún problema, yo me estoy conectando exactamente a la misma base de datos y ahí estoy reciclando la conexión. Y a nivel de base de datos, pues ya no provocamos nosotros un estrés para que la base de datos no piense que se conectan en el número de usuarios. Simple y sencillamente en la misma petición, si yo tengo que hacer 20, 30 queries, lo hago sobre la misma conexión a la base de datos y para eso nos sirve el patrón singleton. Ahora bien, vamos a ver de qué forma lo vamos a aplicar en el lado de PHP, en el lado de Python y para que vean las diferencias. Y básicamente esto sería la parte de miembros de instancia versus miembros de clase, ¿vale? Y esto sería todo de mi lado, entonces los invito a que vean los otros dos videos. Hasta luego.